Legendary Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast denominado Crónicas del Miedo, donde analizamos distintos relatos de situaciones paranormales. Mi nombre es Armin Maives. Y yo soy Catalina de los Ríos. En el capítulo del día de hoy hablaremos sobre el mundo de las tinieblas. El último ritual. La pequeña sala de estar estaba iluminada por la luz débil de una lámpara. Las sombras danzaban en las paredes mientras el grupo de amigos se preparaba para una de las sesiones más esperadas, la culminación de una larga campaña de Mundo de las Tinieblas. El aire estaba cargado de tensión, pero también de emoción. Era la última vez que se reunirían antes de que sus personajes enfrentaran el destino final. La tarde había comenzado con risas y bromas, como siempre. Luis había llegado tarde, como de costumbre. Pero esta vez no era el único. Sofía, que rara vez se retrasaba, llegó con una cara inexpresiva, casi sombría. ¿Qué te pasa?, le preguntó Ricardo, mientras dejaba una lata de refresco sobre la mesa. Sofía no respondió de inmediato. Se sentó, miró a los demás y dijo con una sonrisa torcida: «Hoy no quiero perder». Hubo una pausa. Todos se miraron, conscientes de que algo más estaba en juego esta vez. Ya no era solo una partida, no solo un juego. Algo se había construido durante meses. Algo que les había llegado más allá de los dados y las reglas. Martín, como siempre, estaba listo para llevarlos por el abismo. Ya había sido el narrador durante años, pero esa noche su mirada reflejaba algo diferente. Sabían que esto sería épico. La campaña había alcanzado su punto culminante. Los personajes estaban a punto de enfrentarse a un antiguo y poderoso vampiro. Un ser que había sido el arquitecto de todo lo que había sucedido hasta ese momento. El destino de la ciudad, de la camarilla y de todos ellos estaba en sus manos. El juego que había comenzado como una simple investigación, ahora era una lucha por la supervivencia y la moralidad. Ricardo, interpretando a Dante, el gangrel furioso y cínico, tenía la sensación de que nada podría salvarlos. «Voy a entrar a la fortaleza, voy a destruirlo todo», dijo con determinación, lanzando sus dados con una confianza que ocultaba el miedo que sentía. Ana, quien jugaba a Valeria, la Tremere, que había estado en el centro de la investigación, no estaba tan segura. La magia que había utilizado hasta entonces la había hecho sentir poderosa, pero también la había corrompido. «No es solo cuestión de fuerza bruta», dijo, mirando a sus amigos. «Si no hacemos el ritual correctamente, perderemos mucho más que nuestras vidas». Sofía, en su rol de Selene, la Malkavian, parecía tener otras intenciones. Mientras los demás discutían sobre el plan de ataque, ella solo observaba desde las sombras. Nadie sabía si estaba con ellos o si tenía sus propios planes. Luis, jugando a Marco, el Nosferatu, estaba tan preocupado por las implicaciones de sus acciones que no podía dejar de revisar los mapas de la ciudad, como si pudiera encontrar una salida. «Esto va a salir bien», dijo, más para sí mismo que para los demás. El momento se acercaba. Los jugadores sabían que el enfrentamiento final estaba a punto de ocurrir. Nadie quería ser el primero en tirar los dados, porque sabían que eso significaba que el fin estaba cerca. Fue Sofía quien al final dio el primer paso.
Con una sonrisa enigmática, sacó su dado que había estado evitando usar. Cuando lanzó el dado, la mesa se quedó en silencio, esperando el resultado. Un 1. Lo siento, dijo Sofía, con una expresión de arrepentimiento, aunque todos sabían que no podía evitarlo. Martín, desde su lado de la mesa, comenzó a narrar con voz sombría. Selene, en su desesperación por tomar el control, invoca un hechizo ancestral que ella no entiende completamente. La magia oscura la consume, y lo que creía que era poder, ahora se convierte en su condena. Las sombras la devoran. La atmósfera en la mesa cambió. Todos estaban acostumbrados a las tiradas malas, a los fracasos, pero esto era diferente. Había algo inquietante en cómo la historia se desarrollaba, algo que no parecía del todo bajo su control. Sofía estaba tan metida en su papel que sus ojos brillaban con una mezcla de culpa y poder. Sofía se echó atrás en su silla, mirando a los demás con una sonrisa y casi como si ya lo supiera. ¿Y ahora qué hacemos? La partida continuó por horas, pero el grupo sabía que el final estaba cerca. Cada tirada, cada decisión se sentía más pesada que la anterior. A medida que avanzaban hacia el enfrentamiento final con el antiguo vampiro, las tensiones crecían, no solo dentro del juego, sino también entre ellos. ¿Cómo terminaría esta historia? ¿Podrían sus personajes sobrevivir a las consecuencias de sus propias decisiones? Finalmente, después de un enfrentamiento brutal de traiciones, magia oscura y sacrificios, solo quedaban dos personajes: Valeria la Tremere y Marco, el Nosferatu. Los demás se habían perdido en el camino, absorbidos por la oscuridad, las sombras o el peso de sus propios errores. En la última tirada, Ricardo miró a los demás y dijo: Dante siempre pensó que podría sobrevivir a cualquier cosa, pero ahora sabe que no. Lanzó su dado, el cual rodó sobre la mesa con una lentitud mortal. Nadie se atrevió a respirar. Cuando el dado se detuvo, el número fue claro: un 6. «Has ganado», dijo Martín, con voz grave. Pero, ¿realmente habían ganado? El precio de la victoria fue alto, y todos lo sabían. Los personajes habían sobrevivido, pero algo en sus corazones ya se había roto. Después de la partida, cuando la sesión terminó, nadie se movió inmediatamente. La sala estaba en silencio. Sofía, que había jugado su última carta de forma magistral, se recostó en su silla. Luis, aunque aliviado por el final, estaba pensativo. Ana, como siempre, parecía estar desentrañando lo que acababa de suceder, como si cada palabra de la partida tuviera un significado oculto. Ricardo miró a los demás y por fin rompió el silencio. No sé ustedes, pero ¿alguien más siente que hemos vivido algo más grande que una simple partida? Nadie respondió de inmediato, pero todos sabían que lo que acababan de experimentar no era solo un juego. Habían sido testigos de algo más profundo, algo que, aunque efímero, los había unido como grupo, porque en esas noches de dados y sombras no solo se crean historias, se crean recuerdos que al final importan mucho más que el resultado final. Mundos de fantasías, juegos de rol, un mundo que vive en muchas personas, pero
no todos lo conocen o están más bien son como lugares a los que poca gente ha tenido acceso y que la imaginación puede llegar a explotar o a volar de acuerdo a la historia que se van formando. Armin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Porque estamos listos para abordar este tema el día de hoy, que tenemos dos invitados que son muy preparados, que están muy entendidos en el tema, ¿no? Yo, la verdad, nunca he tenido la oportunidad de jugar este tipo de juegos de rol, valga la redundancia, ¿no? Pero sí he tenido amistades que he conocido, ¿no? a través de ellos. Pero yo nunca lo he intentado. No digo que no me guste, ¿eh? No digo que no me guste. Quizás esté en la etapa de algunos que quieren saber, ¿no? Quieren obtener detalles para aprender algo y quizás en algún momento, algún día, decidirse a jugarlo. Exacto. Hoy nos acompañan un podcast que, bueno, nuestra primera colaboración con otro podcast. Está Lutien y Ale de el podcast Antofa Geek. Lutien y Ale, bienvenidos al podcast. Hola, gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, yo los conozco a ellos y, bueno, puedo decir que hemos vivido muchas aventuras jugando estos famosos juegos de rol y vamos a explicar más o menos a pequeños y grandes rasgos en qué consiste esto. Básicamente un juego de rol es un juego donde una persona adopta el rol o un personaje, lo interpreta, mientras que hay un máster o un narrador que va enlazando estas historias y armando una aventura en la que uno tiene que seguir. ¿Cómo usted lo explicarían los juegos de rol en general? Ya lo explicaste súper bien. Es eso. Lo hiciste, ya me hiciste la pega. No, es eso, claro, tienes son un juego que nacen de los wargames. No sé si cachan los wargames, los juegos de guerra, estos de figuritas. Sí. Esos fueron el inicio de los juegos de rol, porque a alguien se le ocurrió que en vez de jugar con figuritas, hacer personajes. Y al final crearon hojas con características de cada personaje, estadística y aplicaron el azar con los dados y crearon los juegos de rol. El primer juego de rol, eso es un punto importante que hay que destacar. Cómo se define la historia, todo depende de los dados. Las tiradas son muy importantes en lo que predice si algo realmente funcionó o no. Sí. Aunque hay algunos juegos que no ocupan dados. Hay algunos juegos que optaron por otro piedra, sistema. papel, tijera. Piedra, papel, tijera, claro. No, hay algunos que ocupan naipe. Hay de todo, pero principalmente se ocupan dados. Y dados de varios de múltiples caras. Como claro. Más allá del de 6 que nosotros siempre usamos. El dado de 6 caras, que es el que más se conoce en los juegos de mesa. Está, por ejemplo, el de 4, el de 6, el de 8, el de 10, el de 12, el de 20, 24, 36, 60, 100. Conozco, no sé si hay otro más. El de caras infinitas de Gravity Falls. Oh. El doloroso de 3. Claro. No, entonces, el de 2 también. El de 2, claro, sería el par o impar. Sí, las posibilidades. Es una moneda. También. Claro, pero digo, el de 2 caras puede salir como ya par 1, impar 1 y se puede ocupar también un dado cualquiera. Un dado cualquiera, sí, correcto. Ya, entonces el narrador va diciendo una historia y de acuerdo a las tiradas de los dados, los personajes saben si lo que ellos pretendían hacer resultaba o no. Entonces, el inicio de todo esto fue con los juegos de figuritas que ahí empezarían con Calabozos y Dragones, ¿o no? Sí, el primer juego de rol que se conoce es Calabozos y Dragones, del 74. O Dungeons and Dragons, así es. Dungeons and Dragons. Pero ese era 74. Más como... Claro, para que se hagan una idea, los que han visto la serie Stranger Things, es el juego que juegan los niños al inicio de la serie. Que es básicamente un juego de mesa real con figuritas y que van explorando una mazmorra. Y hay uno que de todos esos amigos que es el que va narrando la historia y que va diciendo qué va pasando. Eso es juego de rol clásico. Pero ¿qué pasó después de Dungeons and Dragons? ¿Cómo nacieron, por ejemplo, el mundo de las tinieblas?
Mundo de Tinieblas nace a principios de los 90, 91 más exactamente, que fue el primer juego que salió, y nace de un grupo de cabros que hacían revistas de rol. Así, De review y cosas así. claro, pero eran muy ñoños y muy artesanales. O sea, ellos hacían su revista, la armaban en el computador, imprimían y las fotocopiaban, y así las vendían. Y esa revista se llamaba White Wolf, el lobo blanco. Ah, ya, Eran ya. dos White hermanos. Wolf. Claro, Ok. que al final el nombre que va a tener la editorial. White Ball, todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados. Claro. Ok. White Wolf, los hermanos, eran dos hermanos, los hermanos Wake, y ellos iban a las convenciones de juegos, porque todavía se hacen muchas convenciones de juegos de mesa, la más importante es la Gemcom, que se hace siempre en Estados Unidos. Y ellos iban a estas convenciones, llevaban sus revistas, así como en su lado, como en cualquier convención cuando llega una empresa chiquitita o cosas así a vender Sus weas. sus weas artesanales, ¿cachai? Y de repente en estas convenciones conocen a un compadre que ya tenía su editorial y era un weón muy creativo, que se llamaba Matt Reithagen. Ok. Y los dos quedaron, a él le gustó mucho la revista, a ellos les gustó mucho los juegos que él le estaba haciendo, y de repente le dicen, podríamos hacer algo juntos, pero quedan en eso siempre. Y se encontraban siempre en la Gemcon y era como, hoy podríamos hacer algo juntos, pero nunca quedaban en nada. Juntémonos un día. Juntémonos un día. La típica que así como, hagamos un podcast, no. Y No pasó eso. nada, claro. no pasó nada, ¿cachai? Y de repente, hasta que un día se juntan para ir a la próxima Gemcom, y en uno de estos, a principios de los 90, después de que Ronald Reagan estuvo presidente de Estados Unidos, quedaron muchos pueblitos chicos muy deprimidos, así como muy en la pobreza, y pasaron cerca de uno. Deprimido económicamente. Deprimido económicamente, correcto. Y ellos pasaban y se imaginaban quién viviría en este pueblo. Y empezaron a tirar chistes de mal gusto, y entre medios tiran así como, en este pueblo podrían vivir vampiros. Mira qué interesante. Ah, jaja, qué bacán. Claro. Y empiezan a trabajar, el concepto sale al peo y empiezan a trabajar en él, así como ya, y si hacemos un juego de vampiro, pero no hagamos un juego como los que están haciendo, como los de fantasía, sino que pongámosle una ambientación moderna en un mundo que sea un espejo del de nosotros, pero más oscuro, que por eso se llama Mundo de Tinieblas, y empiezan a generar hasta que en el 91 sacan su primera edición de Vampiro la Mascarada, que es el primer juego de Mundo de Tinieblas, y ahí van saliendo todos los demás. Ya, por lo que yo tengo entendido, los juegos de vampiros ya era la primera vez que a los jugadores se les permitía ser monstruos, porque en Calabozos y Dragones siempre tenían que ser los héroes, que salvaban el guerrero que pelea contra el ogro, el troll, etcétera. Ahora en los vampiros uno ya podía ser el villano, ¿o no? Claro, los juegos anteriores siempre tú jugabas a ser el héroe contra el monstruo. Y esto era de la perspectiva y de la psicología de ¿el malo soy yo? ¿Somos los malos? Ujú. Claro. Y entonces, en este mundo de vampiros, ¿cómo empezó el tema de la camarilla? Principalmente, ¿qué es la camarilla? Ya, en el mundo de Tiniebla, los vampiros se agrupan en una sociedad. El mito que crean los chiquillos para Vampiro la Mascarada se basa en que Caín es el primer vampiro, ¿ya? Caín, y de él ok. descienden todos los demás vampiros. Los vampiros se crean cuando tú te alimentas de un ser humano y una vez, cuando está a punto de morir, le das parte de tu sangre, y ese vampiro, ese humano pasa a ser vampiro, ¿ya? Ok. Y van avanzando en generaciones. Caín en la primera generación, y así hasta los últimos juegos ya van en la generación 16 más o menos. Los vampiros más pencas. De lavado. Los más malos. Sí, los más malos, así como los Los que nadie quiere, ya, Claro. más débiles. Ok. Entonces, dentro de la ambientación, crean una organización que es la Camarilla, que se llama, que es una agrupación de clanes, porque los vampiros se reúnen en clanes, que son como vampiros que vienen de la misma estirpe y que tienen características en común. Los mismos hobbies. Consulta. Claro, Dígame. pero consulta, por ejemplo, cuando un humano, un vampiro convierte a un humano en vampiro,
ese vampiro le crean este clan o viene previo a cómo era como humano antes, o sea, antes de morir. Viene del clan del vampiro padre, o sea, por decirlo de alguna manera. Claro, el vampiro padre crea uno de su clan. No es que lo... Ah, ya, ok. No es que lo cría, viene así por fábrica. Claro, viene así. Tú perteneces al clan de tu padre. A veces ocurre, en casos extraños, que tú no perteneces al clan de tu papá. Cuando hay unos abrazos extraños que ahí nacen Kaitif o vampiros sin clan, que son súper mal vistos. Esta conversión de humano a vampiro se llama el abrazo o el beso. O cualquiera de los dos está bien. El abrazo, no, el abrazo es cuando te transformas en vampiro. El beso es cuando un vampiro se alimenta de un humano. Ah, ok. Ahí está la confusión. Perfecto. Llaman el beso porque produce un éxtasis de placer. Es chico. Claro. Se siente rico. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Armin quiere ser vampiro? Sí. Está calladito. Sí. Ok, ya pasa esto, viene un vampiro de un tal clan, viene, abraza a un humano, lo convierte entonces de su clan. ¿Cuántos clanes existen actualmente? ¿O cuántos eran originalmente y cuántos existen actualmente? Hay controversia. Controversia. Sí, porque yo sé que han variado de acuerdo a las ediciones, pero para hacer como un resumen. Vampiro empezó con 13 clanes en su primera edición. Okay. Llegó con la edición, la cuarta del 20 aniversario, llegó a tener como... Siempre he tenido 13 clanes, porque después vienen como subdivisiones, como líneas de sangre derivados de los otros clanes. Facción y cosas así. Llegó a tener como 70. Y ahora cuando salió la quinta edición, cortaron eso y dijeron, no, quedémonos con los 13 clanes y alguna cosita por acá. Mucho y problema. ya no... Lo estamos enredando mucho, mejor hagámoslo más simple. Vamos a hacerlo de nuevo. Claro, lo vamos a hacer bien ahora. Ordenémonos. Entonces existen 13 clanes principalmente en el mundo de tiniebla. O sea, y vampiro. Ok, lo que es el mundo de tiniebla, vampiro... No, son 13. Siguen siendo 13, pero no son jugables. No, a ver. No, miento, son 14. 14. Sí, es la última edición. Hagamos un resumen de cada uno, las principales características, o sea, cómo se llama y breve historia quizá, y las principales características para que la gente se vaya internando a estos clanes. ¿Cómo son? Claro, o sea, cuando a ti te dicen que eres jugar vampiro, te dicen elige un clan, ¿ya? Exacto. ¿Y qué clanes tienes? ¿Ya? Ahora para la quinta edición, que es la última, en el manual básico aparecen 7 clanes y después hay otros... comprando el libro... Otros libros, claro, aparecen más clanes, pero al final tenéis como todas las gamas de lo que en nuestra en lo que es la imaginaría de vampiro aparece, ¿cachai? Tenéis por ejemplo los Bruya, que son como los vampiros bien punky, muy motoqueros, muy onda generación perdida, para hacerlo con película, ese tipo de vampiro. Rebeldes. Claro, eso era los Bruya, lo de tu película favorita, ¿viste? Claro, Generación Perdida el nombre en inglés The Lost Boy, para los que no cachan, porque le cambian nombre según país. Entonces, esos son los Bruya, sí, muy rebeldes, buenos para pelearse, buenos para pelearse y todo eso muy punky, ¿ya? Después tenemos los Gangrel, que son vampiros que viven mucho de su lado animal, ¿ya? De hecho, ellos adquieren rasgos animales. Algunos quedan con colmillos permanentes, mucho pelo. Orejas puntiagudas, le brillan los ojos en la oscuridad. Cola, sí. Esos son los Gangrel. Los Malkavian, que son los vampiros locos. Todos están locos. Desde el loco más piola, que no se nota, hasta el psicótico más desatado. Ahí entran en los Malkavian. Los Nosferatu son especiales porque son todos feos, como el Nosferatu de la película. Son feos y hediondos. Son feos, y hediondos. Cuando a ti te abraza un Nosferatu, pasáis como por un cambio que dura un par de semanas, en que tu cuerpo se retuerce, se te cae el pelo y te sale en otros lados y quedáis... No hay ningún Nosferatu que sea igual a otro y todos son feos. Ya, pero ¿cuál es la gracia de los Nosferatu? Si son feos. Los Nosferatu tienen un poder que les permite pasar desapercibidos, ¿ya? Hasta llegar a hacerse invisibles. Y son grandes informantes y espías. A pesar de que llaman la atención por su
deberían llamar la atención por su aspecto, no lo hacen, ¿cachai? Son muy buenos espías y son los que manejan mucho la información, claro. Que la información es como la moneda de cambio en este caso. Claro. De hecho, en los juegos más modernos, ellos tienen una internet oculta que se llama la Shreknet. Sí. Es como debajo de la Deep Web está la red de los vampiros. Claro, está la red de los... Después tenemos los toreador, que los toreadores son la parte romántica del vampiro, son todos bonitos. Bonito y artista. Muy artístico, ¿ya? De hecho, abrazan los toreadores porque encuentran una persona que es bonita, o porque se enamoran, ¿cachai? O para conservar el arte de alguien. Son muy apasionados y todo el rollo. Están los Tremor, que son los vampiros. Ellos eran un grupo de magos que estaban viendo que su poder se estaba desapareciendo y decidieron hacerse magos. O sea, perdón, hacerse vampiro. ¿Ya? El problema es que cuando se hicieron. ¿Inmortalidad? Tomaron a un vampiro y de la sangre del vampiro hicieron un elixir para ellos transformarse en vampiro. Lo que no esperaban era que ellos, al transformarse en no muertos, iban a perder la magia. Por un lado perdieron, tuvieron que arreglársela, ¿ya? Tuvieron que adaptar su magia a la muerte. A la muerte. Tenemos los Tremor, los Ventru, que son la nobleza dentro de los vampiros. Ellos abrazan dentro de líneas familiares y son como bien estructurados en eso de... Son como que abrazan a su nieto o cosas así para mantener su estirpe. Y el rollo que los Ventru, por ejemplo, no pueden tomar cualquier tipo de sangre porque son tan exclusivos que solamente pueden tomar un tipo de sangre. Ellos eligen qué tipo de sangre. Claro, los Ventru serían siendo los que salen en Crepúsculo, ¿no? Más o menos, pero con menos brillo. Sin glitter. Sí, pero claro, no sabía, sin glitter. Claro. En el caso de los Ventru actuales, son empresarios, gente muy ultra VIP. Claro. Ellos siempre están como en las esferas de poder. Político, pero en la sombra, ¿o no? Sí, o no necesariamente. Hay algunos que pueden por algún tiempo asumir vidas mortales, pero por lo general se mantienen aparte. Ya cuando llegáis mucho tiempo vampiro ya no queréis estar metido en cosas de humano. Más allá de manejarlo aparte. Y después ya tenía otros clanes que ya están fuera. Esto es lo que les comenté. Estos son los que forman parte de la camarilla. Este grupo de vampiros que se protege entre ellos. Están fuera. Hay clanes independientes. Están los... En la nueva versión están los Ekata, que son un clan que se trata de... Son vampiros nigromantes. Tienen poderes que tienen que ver con la muerte y cosas así. Están los La Sombra. Las sombras son como el reverso oscuro de los Ventru. ¿Ya? Los Ventru son como muy anglosajones. Los La Sombra, como dice el nombre, son latinos. Pues entonces son como igual nobles. Pero de pelo negro. Son nobles de pelo negro y medio hispano. Y muy tiránico, ¿cachai? Armin, existía La Sombra, ¿viste? Tenías razón. Está La Sombra. Está el ministerio, que es originalmente un clan que viene de Egipto y que es un culto al dios Set, el dios de la mitología egipcia. Y son lugares que están metidos en puros negocios corruptos y cosas así. Son muy... Surturbina. Claro, muy turbios. Muy turbios, ¿Ya? Están los Asamitas, o los Banu Hakim, como se llaman en la última versión, que están basados en los asesinos de la Edad Media, la secta de los asesinos, que también aparecen en los juegos Assassin's Creed. Y ellos son vampiros de Oriente que son cazadores y asesinos de otros vampiros. Como asesino a sueldo. Claro. Sicario es la palabra que estoy buscando. Correcto. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué me falta? ¿Pero cómo se llaman estos que eran como los enemigos de la camarilla? El Sabbath. El Sabbath, eso. ¿Ellos son un clan o es otra camarilla? Es un grupo de dos clanes que está formado por los La Sombra, que le nombramos, y los Simitse. Los Simitse son el clan de Drácula. ¿Cachai? Drácula es un Simitse y son tiranos que viven en el este de Europa y que
tienen el poder de transformar su carne, entonces se han vuelto monstruos medio brígidos así. La diferencia Muy entre la malos. camarilla y el Sabbat es que la camarilla trata de pasar desapercibido y al Sabbat le importa una reverenda mierda. Es como, ay, volvámonos locos, guacho, vamos a matarlo a todos. Sí. De hecho, el Sabbat hace Ok. una cosa muy rara que es abrazos comunales, así como agarran un montón de gente y lo transforman en vampiros y lo entierran. Y los que salen, los que logran salir del entierro después que lo transforman en vampiros, esos forman parte del Sabbat. Es como, lo entiendo como, a ver cuántos salen. Claro. Qué entretenido, quiero hacer eso. Yo conocí- Perdón. de hecho, los llaman, a esos vampiros que salen de eso les llaman los cabezas de pala. Mm, Porque antes de abrazarlo les pegan con una pala a ver si sobrevive. Claro. A ver si soy bueno Perdón. a esto. Quiero rolear de esos. Sorry. Sorry, quiero rolear de esos. Me interesaron bastante. Bueno, ya habiendo hablado un poco de lo que es los clanes, ¿cómo es la relación entonces de los vampiros con los humanos en este mundo de las tinieblas? Uy. Los humanos son ganado. De hecho, sí, le dicen Muchas ganado, gracias. el rebaño. O sea, los Rebaño, humanos ok. lo llaman rebaño porque de ellos se alimentan, pero también son herramientas para las distintas guerras que tienen los vampiros entre ellos, ya sea entre clan, incluso entre vampiros. Son una amplia gama de sirvientes. Sí, Tú me sirves para esto, tú me sirves para esto otro, tú eres comida, tú me consigues comida, pero y incluso tú me haces cariño cuando duermo. los vampiros pueden transformar a los humanos en lo que se llaman ghoul, que son sus sirvientes. Es un humano que le dan de beber sangre. El humano adquiere ciertos poderes de su amo, pero se obsesiona con el vampiro. Es como su Renfield. Es como una droga, Claro, la sangre de vampiros funciona como droga. es muy chica. Ya, entonces, claro, los tienen ahí controlados siempre y su Perkino, su sirviente eterno. Sí, correcto. Ok, ya, perfecto. Pero bueno, a grandes rasgos, los humanos no deberían enterarse de los vampiros, y los vampiros en este mundo gobiernan en las sombras. Tienen como, siempre tienen espías en los puntos estratégicos de poder y todo eso, ¿cierto? Claro, sí. Ya. Por eso se llama la Entonces, mascarada. sí, porque tienen que hacer todo esto sin que los humanos se enteren. Obviamente me imaginaré que los vampiros son mucha menos cantidad que los humanos habitantes en el mundo. Claro, en una ciudad promedio habrán unos 10, 12 vampiros así. En una ciudad de 500.000 habitantes deben haber como una docena de vampiros no más. Y tienen que mantener Ya, ese perfecto. número para que no se note. Claro, y los vampiros se mueren, o sea, ¿cuánto pueden llegar a vivir sin que alguien los mate? ¿No se sabe? ¿No se ha llegado a saber o no? Un vampiro debería vivir eternamente. Eternamente, mientras no hasta que mientras nadie los hagan- mate, no mueren, entonces. Claro. Y mientras Se más vuelvan antiguo, loquitos. claro, y mientras nadie los mate, o sea, es más antiguo, más poderoso, mayor rango, ¿cómo es el tema ese? Sí, supuestamente un vampiro más antiguo se vuelve más poderoso, pero también se vuelve más inhumano, porque van perdiendo su humanidad a medida que va avanzando el tiempo. Ya, ok. Porque pierden sus nexos con la vida mortal, ¿cachai? Pero Ok. sí, los vampiros más antiguos se van volviendo más poderosos con el tiempo. Así los más jóvenes también tienen la sangre más diluida, así que no pueden llegar a poderes tan grandes como los antiguos. Entiendo. Ya, entonces, ¿cuál es el nexo que tienen los vampiros con los licántropos o los hombres lobos? ¿Cómo es el tema de los hombres lobos en este mundo de las tinieblas? Porque digamos que decir que el mundo de las tinieblas es un metaverso, voy a decir de una forma, que está, hay vampiros, hay hombre lobo, hay un montón de criaturas que viven entre sí en este planeta poblado de humanos. ¿Cómo funciona entonces el mundo de los licántropos? Ya. Claro, el segundo juego, porque cada raza tiene su juego. Después de que apareció vampiro, apareció hombre lobo, el apocalipsis se llama. Todos tienen como su apellido. El hombre lobo, el apocalipsis, los hombres lobo son enemigos naturales de los vampiros, ¿ya? Para los hombres lobo, el vampiro es una criatura que no debería existir porque es un muerto que camina, ¿ya? Los hombres lobos son
son seres de la naturaleza. Según su mitología, a ellos los creó la madre tierra, Gaia, para protegerla, ¿ya? Y a diferencia de las películas donde si a ti te muerde un hombre lobo, te transformas en hombre lobo, aquí si te muerde un hombre lobo te vas a morir nomás, porque la mordida del hombre lobo es... Te saca un pedazo de hombro y fuiste. Te saca un brazo, ¿cachai? Ok. ¿Y cómo se procrean entonces? ¿Es por sangre nomás entre hombre lobo y listo? Sí, nacen porque va el gen dentro de la familia, ¿cachai? Ok. Es un gen recesivo, entonces no como todos... la diabetes. Como la diabetes, claro. Puedes ser diabético o tener un licántropo. Un pequeño gran problema entre diabetes y... no sé si mejor tener diabetes o ser hombre lobo, no sé. Depende. Los hombres lobos tienen de cada 10 que nacen en una familia, uno puede ser hombre lobo. ¿Ya? Ok. El resto puede haber una cantidad de humanos normales y de otros que se llaman parentela, que tienen el gen, pero no lo desarrollan. Y los hombres lobos buscan a estos parientes para poder procrear con ellos y que sea mayor la posibilidad de que sus hijos sean hombres lobos. Aumenta la posibilidad del gen. Claro. Ya, en cantidad, si recién dijimos que en una ciudad de 500.000 habrían 12 vampiros, ¿cuántos hombres lobos habrían? Para tener una idea. Oh, los hombres lobos son súper escasos porque de hecho... Porque un solo hombre lobo se puede bajar a 20 vampiros de una. Sí, pero ya no. Ahora es más peludo. Pero sí es... Pucha, si tenés una idea, de cada 10 vampiros debe haber uno... Por cada 10 vampiros debe haber un hombre lobo, más o menos. Eso, más escaso aún. Claro. Son más escasos porque aparte que es una cuestión genética, es un juego genético. Los vampiros abrazan cuando quieren, pero los hombres lobos tienen que hacer esas crías. Claro, buscar y buscar. Casarse entre primos. Ok. Sí, salen con cole chancho. Pero esto sale con el lobo. Con el lobo, claro. Ya. ¿Cómo se organizan los hombres lobos? ¿No tienen clanes? ¿O son libres? ¿Cómo es el tema ahí? Los hombres lobos se desarrollan, se organizan en tribus, ¿ya? Ok. Igual ellos tienen como un ancestro común y tienen características que son parecidas. Por ejemplo, hay hombres lobos que vienen y que están emparentados con ciertos pueblos. Por ejemplo, hay unos que están emparentados con los pueblos originarios de América, hay otros que están emparentados con vikingos, hay unos que se emparentan con los celtas, hay otros que son más generales. Por ejemplo, hay unos que tienen solamente parientes, gente de bajo nivel económico, ¿cachai? Como nosotros, claro. Nosotros tendríamos parientes de ellos. Ok. Ya, entendiendo todo esto el de los hombres lobos. A ver, entonces, ¿cómo entran aquí el tema de las hadas y los duendes en este mundo de las tinieblas? ¿Cómo es el tema de ellos? Porque tengo entendido que es distinto, ¿no? El mundo, cómo se presenta. El mismo mundo, pero visto de otra forma, ¿o no? Sí, el mismo mundo visto de otra forma. El juego mucha gente se engaña cuando llega a el juego se llama Changeling, el ensueño, ¿ya? Uh-huh. No se tradujo el nombre porque Changeling en castellano se traduce como cambiado. Changeling en inglés. Changeling, claro, se pronuncia bien en inglés, pero todos lo conocemos por Changeling. Como el cambiante. El cambiante o el cambiado. Okay. Se basa en una leyenda medieval que decía que las hadas se llevaban a las bebés y dejaban a un duende en reemplazo. Okay. Ahora esa leyenda tiene un origen de... Como el pájaro cucú. Es que lo que pasa es que esa leyenda se debe a que así justificabas... Que tu hijo era raro. Claro, los casos de síndrome de Down y cosas así en la Edad Media, ¿ya? Igual es peor. Okay. Sí. ¿Ya? Entonces cuando tú... No, si mi hijo era normal, pero de repente ahora es distinto. Entonces se lo llevaron las hadas. Eso decían, ¿ya? Ok. En el mundo de tiniebla retoman esto, pero lo transforman, ¿cachai? Las hadas existían en la antigüedad, en el mundo, y estaban hechas de la magia, ¿ya? Pero la magia empieza a fallar cuando los humanos empiezan a tirar por el lado de la ciencia, y hay un hecho que obliga a las hadas a irse del mundo, que es la peste negra en Europa. ¿Ya?
Entonces, ellos tienen una tierra mítica que se llama Arcadia, donde ellos es la tierra de origen de ellos. Y ellos, cuando ven que el mundo se está volviendo muy, muy penca para ellos, se van, ¿ya? Pero quedan un grupo de hadas atrás. Y esas sí, al quedar en el mundo, iban a morir, ¿ya? Porque el mundo se había vuelto demasiado hostil para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Para poder sobrevivir, buscan humanos y se reencarnan en humanos. A lo largo del tiempo se van reencarnando en distintos humanos. Y los humanos, cuando llegan a cierta edad, por lo general que son entre los 5 años, o algunos más tardíos, incluso a los 30, 40 años, pero son muy raros. Por lo general es cuando eres niño, pasas por un proceso que se llama la crisálida, que el hada que está dentro de ti despierta. Ya. Entonces ese pasa por el niño empieza a ver cosas raras, empieza a ver colores que no ve nadie, o a sentir voces, o a escuchar música que no hay en ningún lado, pero no es porque se esté volviendo loco, sino que está despertando su lado hada. Entonces cuando se dan cuenta las hadas que ya han despertado, que este niño está por despertar, lo llevan a uno de sus reinos féricos y ahí le explican qué es lo que hay y por qué está ahí, ¿ya? Okay. Ahora las hadas viven en un doble mundo, en el ensueño y en la realidad. Hay una realidad quimérica, que es una realidad de fantasía, y está la realidad normal, que es donde viven todos. Ok. El tema este de las hadas, ¿cuál es la relación que tienen, por ejemplo, las hadas con los vampiros y los hombres lobos en el mundo de las tinieblas? ¿Hay una relación política, algo? Las hadas en algún momento se relacionaron con los hombres lobos. Tienen como buena onda con los hombres lobos, porque los hombres lobos viven en la naturaleza, son como... y se encuentran ahí a veces. Con los vampiros como más... nadie quiere a los vampiros. Los vampiros son los peores. Claro, nadie quiere a los vampiros. Porque aparte los vampiros se alimentan de las hadas porque la sangre de las hadas es especial. Es como una droga, ¿cachai? Produce alucinaciones, generalmente. Es como beberse un hombre lobo. Sí, ayahuasca. Es como ayahuasca, sí. Okay. Qué entretenido. Ahora, aparte que las hadas repelen algo que se llama la banalidad. Ok. Y los vampiros son muy banales, ¿ya? ¿Qué es lo que es la banalidad? Es cualquier cosa mundana y aburrida, ¿cachai? Las hadas no les gusta el mundo normal. Las hadas, si los ponía a trabajar en una pega de 8 a 6 todos los días, se van a morir. Lo que es que se muere el hada, pero el humano sigue viviendo, ¿cachai? La parte humana del hada sigue viviendo, y es un pobre weón que fome, que vive toda su vida, lo más fome que te imaginé. Le da depresión. Le da depresión y, claro, algunos se suicidan porque algo les falta. Registro civil. Ok, entiendo. Entonces, en el mundo este de las tinieblas, Changeli son humanos que tienen ese despertar de hadas y empiezan a tener estas como alucinaciones y como despertar mágico. Sí. Para que se imaginen algo parecido de cómo el mundo de Changeli y el mundo de tinieblas es muy parecido a lo que aparece en Hellboy 2, la segunda parte de Hellboy. Sí. Donde aparecen hadas. Ya no lo he visto, pero descríbelo. ¿Cómo es el tema? Sí, ahí aparecen muchas cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, están los puentes donde abajo tú entras y hay mercados de hadas, pero que solamente pueden entrar las hadas porque ellas saben dónde están las entradas. Cosas así. Ah, entiendo. Porque traspasa como velo, claro, de la gente normal y la gente hada. Sí, pues. Ah, ok. Ya. Los duendes, entonces, ¿en qué papel juegan en el Changeli? ¿Cómo es? Son una raza. O sea, ¿es una raza más? ¿Cómo es? Hada y duendes en Changeli son sinónimos, ¿ya? Ok, es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Okay. Sí, hay distintos tipos de duende o hadas según el sueño del cual provengan, ¿cachai? Por ejemplo, están los sátiros, que son de los sueños de pasión. Los sátiros de la mitología griega, estos sujetos con patas de chivo y cuernos. Como Pan. Como el dios Pan, claro. Okay. Ellos son de sueños de pasión, entonces son como súper apasionados. Bueno, pero les gusta el carrete y les gusta el copete. Se ponen a tomar y se ponen a cantar, y de repente si la emoción es mucha, se ponen a llorar y después ríen de nuevo y son así. Y están 2 semanas en fiesta.
Y es como, no puedo salir de aquí, ayuda. Claro, es como un chileno para el 18. Un Sagitario cualquiera, ok. Ok, perfecto. ¿Cuál otra raza hay o el sueño que hay de estas criaturas? A ver, bueno, están los Bogam, que son de estas hadas caseras como las del cuento de los abuelitos que eran zapateros y ellos les hacían los zapatos en la noche. Sí. Los Bogam ok. te hacen cosas en la casa, son como hadas caseras, ¿cachai? Ok. Y el rollo es que son súper chismosos también. Están los trolls, que son estos gigantes azules como de hielo y que son súper nobles y que son como caballeros. Los sí, que son hadas de Como la elfo. leyenda, como elfo, ¿cachai? El típico dibujo de hada antigua es un sí. Claro, es un sí. ¿Qué más El tenemos? que le gusta jugar al Tay. Los knocker. Los Nokia. Los knocker son entretenidos porque los knocker son hadas que trabajan con tecnología, pero con tecnología loca, ¿cachai? Como Tinkerbell. Ok. Como Tinker, claro. Y se llaman knocker porque knock, las cosas la arreglan golpeando. Como una tele Ok. en los 70. Claro, como una tele, Ok. cuando teníais esa tele que no funcionaba y le pegáis al lado, ellos hacen una cosa así. Lo mismo, perfecto. Sí. Entonces, en este mundo de Changeling, si una persona quiere jugar, empezaría entonces como un humano que tiene todo este despertar. Pero una vez que tiene el despertar, ¿sigue siendo humano o se empieza a transformar en estas criaturas? ¿Cómo es ese tema? Tú tienes tú puedes... cuando tú te encuentras con hadas, tú te ves como si fueras un hada. Si un humano te mira, Pero humano. eres humano. Ah, ya. Pero tú te ves distinto. Claro. A ti mismo. A ti mismo tú te ves distinto, ¿cachai? Tú tienes tu imagen mortal y tu imagen quimérica. Las hadas pueden verse a sí mismas con la imagen quimérica que todos tienen, ¿ya? Ahora, Pero hay pueden veces- hacer lo que hacen como Sí. hadas. Siendo Sí, humanos? pueden hacer lo que hacen ok. como hadas, pueden hacerse visibles. Se llama invocar la fantasía, donde la hada muestra que a los humanos lo que en realidad son. El problema es que los humanos, donde están tan influenciados por la ciencia y que estas cosas no existen, a la larga lo olvidan. Eso se llama las nieblas. Es mejor Ok. que ver un hombre lobo. Claro, los hombres lobos también producen un efecto parecido. Cuando un humano los ve, Se vuelve loquito. se vuelve loquito y dice, no, lo que vi fue un perro grande. No. No puede ser, claro. No puede Si ser, No está claro. grabado y si está grabado no queda en HD, así que no funciona. No, nunca, claro, es como eso de ovnis penca que hay por ahí. Claro, uno ve, pero ¿y dónde está el ovni? Y se ve una mancha rara, claro, pero claro, no hay evidencia, entonces pasa a ser que no se sabe, que no es fantástico y no se ha podido comprobar. Como Ya. la típica toma de Bigfoot, la de pie grande. Claro. Claro, siempre se ve algo raro, nebuloso. ¿Será o no será? Ok. Algo que se me fue preguntarle, el tema de los hombres lobos, ¿hay razas o no? Sí, los hombres lobos tienen razas. Depende de lo que nacen. Puede un hombre lobo nacer como humano, ¿ya? Ok. Y a cierta edad pasa por su primer cambio, se transforma en lobo. Ya, pero Ya. ¿cómo es entonces esto? ¿Son humanos que se pueden transformar de forma voluntaria o involuntaria? Sí. ¿Cómo es ese tema? Sí, voluntario. Ellos pueden cambiar o sea, la primera vez que cambian es por un estrés y no es voluntario, ¿ya? Y mi favorito. Corre. Ok. Y ¿Cómo por lo tiene general un nombre, dejan la no? caga así. No, Claro. Ok. mi favorita es el lobo que se transforma en hombre. Sí, también pueden nacer como lobos. Que cuando llegan, Ah. por lo general, el primer cambio es cuando adquieren su madurez sexual. Los hombres en la adolescencia, el humano en la adolescencia, y los lobos cuando cumplen los 2 años. El creo. año y medio. El año y medio, claro, ellos ahí ya son. Ahí pasan por su primer cambio. Y eso es más raro porque los lobos se pueden transformar en humanos, pero no. Siguen siendo lobos. en Claro, su entonces no cabeza. entienden mucho de esta sociedad de humanos, cosas así como le pasáis un celular. humano perrito. Claro, Es es como como un humano un- perrito. No, claro, es como puedes decir, un humano indígena que ha vivido siempre en la naturaleza y de repente, o sea, siempre ha sido lobo, pero uno lo podría ver así. Si es que Claro. un humano se encuentra con como muy salvaje, ¿o no? Ay, no Sí. sé, pero son humanos persiguiendo autos. Claro. Claro. Lamiendo el celular, mordiéndolo. Y Ok. hay un tercer tipo de lobo que ya no existe en las nuevas versiones. lo eliminaron. Porque era incómodo. O sea, sí, es que lo que pasa es que supuestamente en las antiguas versiones los dos hombres lobos no podían tener
Descendencia. ¿ya? Porque nacían lo que se llaman metis. Al tener la sangre de 2 hombres lobos eran demasiado puros y eso producía deformidades. Ok. Deformidades tanto físicas, también podían ser mentales. Como en la monarquía. Claro, como Sí, los claro. reyes, ¿sí? Una cosa así. Felipe el Hermoso. Pero la última edición de Hombre Lobo lo eliminó. Ya no existen los metis en la última edición de Hombre Lobo. Porque igual ok. era como... Porque podía tener muchos Mun. Claro. ¿Qué es eso? Mun ¿Qué es eso? es un meme muy antiguo de un perrito siberiano que es Que muy era como- estúpido. Que era como tontito. Ah, ok. Ya, ahí capté la idea. Bueno, están los humanos, los hombres lobos y las hadas o duendes. ¿Cuáles otras criaturas hay en este mundo de las tinieblas? Uy, en el mundo de tinieblas tienes magos, ¿ya? Ujú. Los magos son humanos que se dan cuenta que la realidad se puede cambiar. Moldear gracias a su voluntad. Y ellos, según el tipo de magia que sigan, a la agrupación que sigan, es lo que hacen, pero en general todos tienen los mismos poderes, porque la magia es la misma para todos. Y lo interesante del mundo de tinieblas es que la ciencia también es magia. Por supuesto. Ah, ok. ¿Ya? Porque en el juego de mago hay como hay un conflicto entre dos facciones, donde están los magos tradicionales, que son como, hay chamanes, hay magos religiosos, hay el típico mago que hace magia con varita y cosas así, muy Gandalf. Y hay otra facción que es la tecnocracia. Los magos wicanos que hacen magia con hierbita. Sí, los magos wicanos, todo eso. Pero hay otra que son de magos tecnócratas, que son ultra tecnológicos. Te hackean Ok. la realidad. Claro, te hackean la realidad, exactamente. Ok. Entonces, esas Te cambian dos las redes facciones sociales, fueron- nunca tuviste hijos, te cambia el nunca registro te civil, dijo todo. nada, sí, ¿cachai? Mm. Dentro de eso está el nuevo orden mundial y todas esas cosas bien, ¿Quién te conoce? Anonymous. claro, Claro. es un juego bien de conspiración el mago. Es más de conspiración entonces. Los que quieran jugar mago es conspiración. Es un poco denso al principio, pero yo lo recomiendo porque igual, una vez que entendiste los distintos tipos de mago que puede ser, es súper entretenido porque podía hacer un montón de weas. Mago Ya. es súper fantasioso. ¿Cachai? Ya. Es como los juegos de Mundo de Tinieblas van, la fantasía va creciendo, pero siempre una fantasía urbana. Pero, por ejemplo, Vampiro no es tan fantasioso, es más de Intriga Narración, ¿o política. no? y cosas así, claro. Ujú. Pero ya Hombre Lobo, Mago, Changeling son como más de fantasía urbana y terror. Ya. Vampiro es más psicológico en ese sentido. Sí. ¿Qué más hay? De Los fantasmas, right. Los Right. Un juego Me encanta. Dice que es tu favorito. Sí, lo encuentro muy bueno el juego, aunque no fue muy. En su momento fue como el menos catalogado de todos los juegos. Pero es Ok. entretenido. Tú jugás con eres un fantasma. De Dentro una de ese persona que mundo de las murió. tinieblas. Ok. Entraste, claro, al mundo de los muertos, ¿cachai? Y tenéis que. Está el rollo de que te mantienes ahí hasta que el olvido te coma, que el olvido es como la fuerza de la nada que hay en el otro mundo, Como en Coco. como el Coco, claro, como el Está Coco, buenísimo. como morir como el Coco. O, Claro, todos te olvidan y te fuiste. y te fuiste, claro. ¿No? Entonces los fantasmas tienen que mantener ciertos nexos con el mundo mortal para poder mantenerse, ¿ya? Ya. O buscan trascender, pero nadie sabe qué pasa cuando trascendí. Nadie lo ha logrado. O sea, los buenos se van, desaparecen Es como, ya, chao. desaparecen en una luz así. Es como en El Señor de los Anillos cuando termina y se van, quién sabe dónde terminan, se van en unos botes y a la Claro. nada no se sabe a dónde. ¿Y qué pasó? Entonces, claro, Onda. y nunca se sabe. Caen por el precipicio. Claro, cae por el borde del mundo, porque obviamente la Tierra media es plana. Por supuesto que es plano. Saludos Ya, a los el- amigos terraplanistas. en el mundo de la, bueno, este es de los fantasmas. ¿Cuál es la relación que tienen, por ejemplo, los fantasmas, no sé, con otros mundos del mundo de las tinieblas? ¿Hay alguna conexión?
Sí, ¿O no? o sea, por ejemplo, los vampiros estos que yo te decía que eran nigromantes, pescan estos fantasmas, los Ok. esclavizan, los utilizan, entonces hay como todo un rollo. Los hombres lobos, hay una raza de hombres lobos que pueden viajar al mundo de los fantasmas y como que atraen a los fantasmas. Así como, tú me veis, ayúdame. Sí, es como eso. Necesito que me hagáis un favor. Es como Ya. esa serie que estáis viendo en Ghost. Ghost en Netflix. Y también tienen relación con las hadas, porque hay unas hadas que son como de los lugares que están muy derruidos, que les gusta vivir en ese tipo de lugares, Oscuro y húmedo. oscuro y húmedo, y por lo general conviven con fantasmas en esos lugares, porque son el tipo de lugares donde viven fantasmas. Ya, Pero creo que los los que más se asustan de los fantasmas son los vampiros. Es como. Les choca muchísimo con lo que ellos son Sí, y con los fantasmas, porque Sí. es como, ¿por qué tú eres fantasma y yo estoy vivo? sí, algunos tienen ese problema. O que se encuentran con los fantasmas de alguien que ellos mataron. Claro, así Lo como- cuento. ok. Sí, Esa relación. ¿Les ha tocado alguna vez jugar con una mesa así mezclada de estos mundos o no se recomienda? ¿Cómo es ese tema? mira, generalmente no fue ni idea, porque a veces una que como máster te tenés que saber las reglas de todos los juegos que están jugando, así que Y por cada persona que está ahí. claro, por cada persona que está ahí, entonces igual es como paja para el máster. Pero sí me ha tocado algunos que son cruces, ¿ya? Donde Ya, perfecto. podría ser cruce entre hombre lobo, mago, entre changeling y mago. Vampiros como siempre es como más difícil hacer cruces. Sí, claro. Esto es el tema de los fantasmas. Volviendo al tema de estos los fantasmas. En el mundo de ellos, ¿cuál es la relación que tienen los fantasmas con los humanos? Porque ya supuestamente están en otro plano, ¿no? O en este juego de Raid no tienen relación. Sí, sí tienen relación, pero es como más lejano, porque hay una barrera que separa el mundo de los humanos, al mundo de los vivos, del mundo de los muertos, ¿ya? Pero ellos igual pueden movilizarse por algunos lugares y hay lugares, los famosos lugares embrujados, donde lo que pasa en esos lugares es que la barrera es más débil, entonces se puede pasar de un lado al otro. Y también están los mediums, humanos que pueden comunicarse con los muertos, porque son los mediums. Lo que yo no sabía, si en Raid puedes poseer a alguien. Sí, Ay, que hay algunos que tienen qué poderes que entretenido. les permiten Yo me acuerdo poseer humanos. yo me acuerdo que eso una vez jugamos y estábamos molestando a un borrachito en la calle. Sí, pueden hacer eso. Es como Sorry. cuando tú haces un fantasma, tenés que imaginarte estos casos de poltergeist. Tú de repente empezáis a penar. Y empezáis a huevear a la gente, ¿cachai? A mover las cosas, a hacer ruido. Eso es Pero lo que hace eso un tiene, fantasma. en este mundo, ¿hay consecuencias si tú lo haces? No pasa Sí, nada. es que eso significa que el fantasma gasta energía, de su propia energía, para poder mover cosas del mundo. mover una taza cuesta caleta. Claro, cuesta caleta para ello. Ya entiendo. Es como, Sí. Mucho toca la trabajo. bola de gato. Claro, y aparte que en el mundo de ellos es como ellos ven todo lo que vemos nosotros, pero lo ven desde un punto de vista. Por ejemplo, una casa en el mundo de ellos es una casa que está casi destruida, casi cayéndose. En el mundo de nosotros la casa está normal, todo el cuento, pero ellos lo ven así, porque todos ellos lo ven desde el punto de vista de los muertos, ¿cachai? Ah, ok. Y, No, a mí me por imaginaba ejemplo- quizás que podría ser, pues, no sé si vieron en Stranger Things cuando pasaban al otro plano. Sí, Como que así más o era- menos. Ah, ya, es más o menos así ya. Sí, es para más que o se menos hagan así, una idea. ¿cachai? Si Para que juegan se hagan Braid una idea, sería, sería así más o menos. Claro, sería como más o menos eso el ambiente. De hecho, hay cosas que desaparecen en el mundo humano y que aparecen en el mundo de los muertos. Edificios, por ejemplo, las Torres Gemelas que se cayeron. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, esas aparecieron de nuevo en el mundo de Raid. En el mundo de Raid. Sí, Ya. todos estos edificios que se han quemado, Ups. cuando ocurren cosas donde muere mucha gente, cuando queda como cargado con esa energía, aparece en el mundo de los Raid. Ah, ok. Esto está interesante. ¿Hay algún otro juego de del mundo de las tinieblas que esté quedando fuera? A ver, así menos populares que salieron después,
y que completaron el mundo de tinieblas fue Momia, Cazador que está teniendo un revival. Claro. ¿Qué se Cazador, la trata de venganza. Cazador? Humanos que se dan cuenta de que el mundo está lleno de monstruos y vamos a cazarlos. Ah, ya, es la otra parte. Tipo Van Helsing. Interesante. Claro. Ah, Entre Van ok. Helsing y Buffy, pero tú siempre eres Sander. Sí. Ok. que se trata Todos estos juegos están ambientados contemporáneamente, ¿cierto? Sí, contemporáneamente. Aunque tienen algunas versiones de época. Por ejemplo, Vampiro tiene edad oscura y edad victoriana. ¿Cachai? Ambientaron en esa época. Lo que Hombre quiero Lobo jugar, por también ejemplo, para que la gente se haga una idea de que, bueno, si puede jugar Vampiro, puede ser ambientado a lo actual, y también hay unas versiones ya medievales, puede decirlo así, y Sí, victoriano. Sí. Sí. De hecho, ¿Y qué diferencia tuvo hay como- entre esos tres? Para hacerse una idea más o menos, ¿cuál es la diferencia así como más marcada? Porque obviamente son vampiros y viven eternamente, Más que- pero ¿cómo Más es que las el...? cosas de época, ¿cachai? Por ejemplo, claro, los vampiros en la edad oscura, en la edad media no existía la camarilla, todos los clanes iban por su lado. Había lugares donde los vampiros no necesitaban esconderse porque gobernaban como señores feudales, Ah, ok. Eran más libres. eran más libres, ¿cachai? Los Nosferatu pasaban piola como gente infestada por Normal. la peste. Claro, con leprosos, cosas así. Ok. ¿Ya? Y la edad ¿Y la victoriana más que nada es la ambientación que te explican la época. Pero ahí pasáis piola, pues, porque También había muchos si enfermos. estaba ¿cómo se llama esto? La belleza victoriana, quieres tener tuberculosis. Ah, de veras. Pasáis piola, Sí, pues la belleza victoriana, esa de ser pálido y ojeroso. delgada, pálida, ojerosa y con sangre en la boca. Pasáis Claro. piola. Que viene de los enfermos de tisis, de tuberculosis. Claro. Muy de ya, moda. pero en la parte como política de esos tres, bueno, Sí. en la edad antigua no había política, cada uno por su lado, y en la victoriana como ya estaba la camarilla, ¿no? Claro, ya había camarilla, ya había sabat, se están organizando en las ciudades, porque cada secta, como se llama en Vampiro, se toman ciudades y las hacen propias. Por ejemplo, las ciudades de la camarilla son por lo general ciudades más tranquilas, más ordenadas. Las ciudades que pertenecen al Sabbat, por lo general hay más violencia y ese tipo de cosas. Y eso ocurre en la edad victoriana, son los primeros. Y aparte que en la edad victoriana se empiezan a extender los vampiros por todo el mundo. Ah, ok. Podías viajar más fácil. Pueden viajar más fácil y todo el cuento. Y aparte está la época de donde, principalmente la victoriana tiene el rollo de que es la época donde los humanos se dan cuenta que existen los vampiros, porque en el mundo de tinieblas también, en la historia es igual que la de nosotros, entonces en esa época se publica Drácula. Ah, ok. Cuando justo ¿Cachai? en esa época ¿y quiénes son estos? Entonces, si están entre nosotros. Sí, entonces empiezan- ¿y por qué los humanos saben de esto de los vampiros? Porque hay cosas en Drácula que son reales, ¿cachai? Ujú. De hecho, Drácula es un personaje del canon de Mundo Tinieblas, entonces hay varias historias que se juegan ahí. Ah, ya. Entonces, la historia, bueno, la ambientación es clave entre los tres tipos de vampiros, y va a variar más que nada en el tipo de historia, o sea, la narración va a ir centrada en esos temas principalmente. Claro. Por Ya, ejemplo, ok. Hombre Lobo también tiene época. Por ejemplo, Hombre Lobo tiene edad oscura también, edad media, y tiene el salvaje oeste, que es western. Ah, ok. Eso no Entonces lo conocía. vaya haciendo cruces. Lobo a caballo. Lobo a caballo, claro. Con Me vas a imaginar, ya. Lo va a caballo, ok. Yo me acuerdo que una vez jugamos uno que era de antropomorfos, pero africanos. Son del mundo de las Ah, tinieblas, ya, sí. ¿no? sí, de Mundo Tinieblas. Lo que ¿Sí? pasa es que en el juego de Hombre Lobo hay más razas cambiantes. Están los ya. hombres lobos, que son los guerreros, hay hombres león, Hay más animalitos. hay varios tipos de cambiaforma, ¿ya? Lo que Sí. pasa es que los hombres lobos en algún momento hicieron la guerra contra todos los demás cambiaformas porque querían ser los únicos. Entonces, hoy día quedan súper pocos. Pero hay lugares donde todavía son fuertes. Por ejemplo, en Sudamérica, donde no hay lobos, lo que más hay es razas cambiantes. Hombres lagarto, hombres puma, ese tipo de cosas. ¿Cachai? Ya. En África también no hay lobos en África, entonces lo que más hay son otro tipo de razas.
Y lo otro es en Oriente, en China, Japón, Corea y el sur de Asia. Hay otros tipos de razas cambiantes. ¿Como cuáles podrían ser? A ver, ¿Te están recuerdas? los mogolés, que son las razas, los hombres lagartos. Eso ¿Ya? cuando se transforman en una especie como de dinosaurios raros, cosas así. Incluso en Oriente ¿Como los se que transforman- salen en Donkey Kong? Sí, más o menos sí. Pero Ok. Siempre me lo imaginé más como el doctor que se transforma como en reptil de Spider-Man. depende, es que ellos, todas sus formas son distintas. Porque ellos sueñan su forma. Ah, Y, o sea, Ok. cuando tú te haces un personaje, tú decís, ya, quiero tener cuello largo. Y quiero tener escama, o sea, punta en en la cola. en la cola y cosas así. Entonces, como que vaya armando tu forma. ¿Ya? Hay criaturas hay hombres araña, la Nanasi. No me gusta. Me Son gusta. arañas. Son arañas. ¿Son Están los espeluznantes? cuervos. Los Son muy cuervos. Sí, chistosos. yo jugué de eso. Yo jugué de Los eso, me cuervos, acuerdo. los cuervos son muy chistosos porque son Espías, me acuerdo. Son espías, claro. Los cuervos son espías. Pero su forma amiga es como un cuervo musculoso con piernas. Sí, bo. Miren, yo me acuerdo que para los que son de Chile era un guruguru con negro. Sí, La forma como última Era como un transformación, guruguru. un guruguru negro claro. con cara de cuervo. Sí, me acordé. Sí. Claro. Sí, aparte, hay muchas, hay hombres zorros, los hombres zorros de Japón, los Japón. Kizune. Acá en América están los coyotes, que son muy chistosos también. No me Los acuerdo. coyotes, ¿cuál era su fuerte o cómo era Los coyotes el son ambiente de ellos? bromistas. Son bromistas. Ah, ok. Los gallas les dijo, a ustedes les voy a pedir que les demuestren a sus hermanos que no son tan inteligentes ni tan bacanes. Entonces la gracia de los coyotes es troles. que ellos hacen broma a todo el mundo, ¿cachai? De la broma más inocente a la broma más pesada. De hecho tienen unos poderes que, me acuerdo que había un don, que son los poderes que tienen los cambios de forma, que se llamaba lógica de caricatura. Pongo Ya. un agujero en la pared. Podéis poner un Yo agujero en la entro, pared, pero tú tú no. entráis, podéis caminar por el vacío mientras no miré hacia abajo, ese tipo de cosas. Ya, eso lo tienen los hombres coyotes, entonces. Eso es el coyote, sí. ¿Cómo se llama este juego de...? Porque no lo hemos nombrado. El que son de todos estos cambiaformas. ¿Tienen algún nombre en particular? Está dentro de Hombre Hombre Lobo. Lobo, pero hay un manual que se llama Razas Cambiantes, donde te aparecen todas Ah, estas... ok. Razas cambiantes, Son como entonces, dentro de anexos. Hombre Lobo. Son como anexos, claro, son como anexos, sí. Para poder Ya. jugarlo tienes que tener el manual de Hombre Lobo, Para entenderlo. Principal. para entenderlo. Y entonces- claro, ya, interesante. En una Dentro de- parte dice, revise el manual 1. Claro. Ya, perfecto. Los mundos de las tinieblas, ¿qué dados usa? Dado de 10 caras. Dados de 10 caras, ¿cómo se ocupan? ¿Cómo se interpretan las tiradas? Los personajes tienen habilidades y características. Las características son como lo básico que te define un personaje, si es fuerte, si es bonito, si es inteligente. Y esas habilidades se puntean como cuando te dicen si una película es buena o mala, así como Ujú. tiene 3 estrellitas, aquí tiene puntos, ¿cachai? Tiene 3 puntos, tiene 2 puntos, ¿ya? Y lo mismo Ok. las habilidades. Las habilidades ¿Cuántos ya puntos sea- son máximos? ¿Son 5 o son más? un humano normal debería llegar al máximo a 5. O sea, estoy Ok. diciéndote que es el mejor dentro de lo que... O sea, por ejemplo, un humano con inteligencia 5 es Einstein. El guan más inteligente que pueda haber, ¿ya? Ok. Y lo mismo tenía habilidades, ya se pueden ser pelea o habilidades básicas de Conocimiento. conocimiento, investigación, cosas así. Cosas que Habilidades aprendiste. sociales. Habilidades sociales, cosas así. Entonces cuando tú necesitas tirar, tomas tantos dados como tenían una habilidad y un atributo. Junta Ok. esa cantidad de dados y la tiras. Por entonces, ejemplo, yo soy uno de estos cuervos. ¿Cómo Ya. se llamaban los guruguru negros? Los guruguru negros. Ok. Y ya yo quiero ir y espiar lo que está pasando detrás de esa puerta. ¿Qué tendría que lanzar? Por ¿De ejemplo, qué tendría tiras que ver tú- en mi hoja? hay una habilidad que se llama destreza, Ok, que te tirar por permite- destreza. que tiene que ver con moverse y cosas así. Ujú. Y no es subterfugio, ¿Investigación?
Sigilo. 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 Hay una habilidad que se llama sigilo. Ujú. Entonces tú juntas los dados de eso. O sea, y si yo tira. tengo 3 puntos en destreza y 1 punto de sigilo, tendría que lanzar 4 dados. 4 dados. 4 dados. Correcto. Ya, ¿cómo se lee una buena tirada o un fracaso? ¿Cómo será un éxito y un fracaso en este mundo de las tinieblas? Uy, buena pregunta. Yo tiro Dependiendo 4 de la dados. dificultad de la acción que tú quieras hacer. Por ejemplo, por eso, de la la dificultad edición. es, yo quiero, También. por ejemplo, yo soy una espía y quiero entender lo que están hablando detrás de esa puerta. ¿Cuál será la dificultad ahí? Por ejemplo, la dificultad base en los juegos hasta antes de la última edición era 6. 6. Si tú salía un dado de 6 Ay, o más de ¿verdad? 6, tú podías, tú ya lo hacías, ¿ya? Dentro de la Era tirada. con un dado, dentro de esos 4, con un dado que me salga sobre 6, es un éxito. O sea, hacía. lo Claro. logro. Pero lo hacías Ya. ahí nomás, ¿cachai? O sea, si te como salían no más mucho. dados, mejorabas tu La acción. tu acción. Ahora, en la última edición cambió un poco eso. Y Ujú. la dificultad ya no es, o sea, se llama el número objetivo, siempre es 6, ¿ya? Ok. Pero la dificultad no está dada por eso, sino que una cantidad de dados que te salgan 6. Por ejemplo, la dificultad es 2. Yo te digo, si te salen 2 6 o más, Ok. tú lo hiciste, ¿ya? Ok. ¿Cuántos éxitos necesitas? ¿Cuántos éxitos necesitas en las últimas Ok. ediciones? Y los éxitos se considerarían entonces sobre 6, dentro de un dado de 10, sobre 6 es un éxito Sobre ya. 6, claro. Perfecto. Si te salen puros unos, solo unos, ¿qué pasa? Fallaste, te pasa algo súper malo. Muy malo. Ahí es decisión, Ok, del, por ejemplo, la decisión del narrador. Siguiendo esta lógica, yo soy ese guruguru negro espía detrás de una puerta y quiero escuchar, me salen 4 unos. ¿Qué pasó? Guruguru se tropezó con un montón de lata, Claro. chocó contra la pizarra del profesor Rosa, los espías lo quedan mirando, él cae arriba de ellos y Ok. se fractura un ala. Depende. Claro. Ok. Con toda Eso esa es para cantidad de uno, entender. es más o menos eso. Ok. Y si saco solamente 4 10, o sea, 10, 10, 10, 10, ¿qué pasó? Estaba ahí flotando y le leíste el pensamiento casi. Claro, o sea, lo hiciste demasiado bien. Ahora, antes no daba lo mismo si fueran 10 o no. En las últimas versiones del juego, cuando tú tienes 10, se cuentan como dobles. Entonces te cuentan ok. dos éxitos. Entonces hay mucho éxito. Y ahí ya, de hecho, el máster se le dice que cuando el jugador tiene mucho éxito, el máster como que le dice, ya, ¿qué querís? ¿Qué quieres hacer con toda esa cantidad de éxito? Dime cómo lo haces. Dime tú cómo lo hiciste. Ah, perfecto. Le permite ya la libertad porque sabe que va a la segura. Puede ser una forma. Claro, Porque fue muy Ah, ok. buena. claro. Muy buena tirada. Ok. Eso está buenísimo. Armin, ¿tienes alguna pregunta sobre el mundo de las tinieblas? Porque te veo ahí calladito, como que no sé si entendiste. Pero sí está bastante interesante todo lo que nos están comentando por acá. Pero yo quisiera preguntarles un poquito acerca de la interpretación del personaje. ¿Qué tan importante es esto en relación con las mecánicas del juego? De hecho, en el mundo de tinieblas te dice que por sobre la mecánica debería estar la interpretación. Si un jugador interpreta muy bien a su personaje, debería llevarse al mínimo la tira de dado. Solamente cuando sea extremadamente necesario. La idea es que Sea un juego narrativo. sea un juego narrativo, que ¿Ya? tanto el máster que pone la situación como los jugadores vayan enriqueciendo la historia, y lo mejor es a través de la interpretación. Que el azar sea lo menos. Claro. Ok. Digamos que en mi caso ya, quiero crear mi primer personaje. ¿Qué consejos me darían? Algo así como para hacerlo bastante interesante ya. Pero, ¿qué quieres jugar? No empezar Porque- no empezar como el novato que soy ya. Digamos que quiero ser un hombre lobo. Ok. Mira, principalmente ir claro más o menos con el tipo de personaje que quería hacer, ¿ya? Porque a veces uno siempre toma como referencias, ¿ya? Referencias de personaje. Incluso puede tomar referencia a su propia personalidad para querer hacer un personaje, ¿ya?
Pero más que nada eso, y ver cuáles son las combinaciones que te permiten llegar a lo que tú más o menos quieres interpretar, ¿ya? Parte siempre pensando en un humano que se transforma en un monstruo, ¿ya? Siempre crea un humano primero. No partan así que este es un vampiro y lo voy a crear así. No. Parte de un humano que tiene una historia, que quizás tenía hijos, que quizás el trasfondo, que se le llama, ¿no? Eso enriquece mucho al personaje y te ayuda a agarrarte de cosas para poder interpretarlo. Yo siempre recomiendo, cuando se quieren crear cualquier personaje de rol, que le creen virtudes y muchos defectos. Y que roleen con esos defectos, porque van a hacer la historia muy entretenida. Por ejemplo, si tú quieres rolear, no sé, de vampiro, pero eres alérgico, no sé, al pelo de gato. Cada vez que tengas un gato, que tu personaje lo interprete de acuerdo a eso. Y eso le va a dar mucho enriquecimiento a la historia. Va a dar mucho de qué hablar, de qué cosas hacer. Porque si tú lo tienes todo fácil, todo gratis, o está todo... todas las buenas tiradas, la verdad es que no es muy entretenido. Y te vas a aburrir. Es siempre mejor ponerle más defectos que virtudes. Y encuentro yo que se juega mucho mejor así. Claro, sí. En el caso de ustedes, ¿algún personaje memorable que hayan creado o encontrado en alguna de sus partidas? Pues tengo varios. Y yo me acuerdo que uno de ellos que nos puedas compartir. Yo roleé con ellos, yo roleé de Nosferatu. Ya, el que le pegaba con la... El John Lemon. John Lemon, sí me acuerdo. Era un viejo verde bastante desagradable. Sí, me acuerdo que hasta los jugadores hombres no lo querían cerca. Decían, no, llegó John Lemon, no. Sí, porque era un Nosferatu. Me acuerdo que el trasfondo es que estábamos jugando en Estados Unidos, y este era un Nosferatu que tenía una biblioteca nocturna, porque allá hay negocios que funcionan 24/7, otros que funcionan todo solo de día. En este caso, esta era una biblioteca que funcionaba de noche, que también tenía un ciber. Entonces ahí él tenía ahí me acuerdo cómo se llama los como humanos cercanos, que eran como de... siempre tenían como un humano, los vampiros, que eran como su amigo, no sé, algo tenían, era una familia, ¿cómo se llamaban los? Su goal creo que era, y que era un usuario frecuente, claro, era un usuario frecuente del ciber, que era un viejo que... Pero el vampiro lo sabía, este Nosferatu lo sabía y siempre se lo permitía. Y era yo creo que lo interpreté súper desagradable, como un viejo verde, bien feo, así, me acuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Cuál otro que yo recuerde de ustedes del mundo de las tinieblas? O sea, por eso estoy hablando de ellos, pues. Claro. Yo he jugado poco, así que tengo... Es que Ale es máster. Él siempre narra. Ya. Lúthien podría hacer. ¿De qué te acuerdas tú? Que en las partidas nuestras han sido poco. Quizás la primera partida contigo. Sí. El Simitse. ¿El que hice yo? Sí. El Simitse inapropiado. No, fue muy inapropiado. Fue muy inapropiado y no se puede decir aquí. Sí. ¿Por qué no? Inflamó un órgano de su cuerpo para señalar, sin usar las manos ni los pies. Ya. Ok. Nos veníamos muy conociendo. inapropiado. Y así me enamoró y nos casamos. Claro. Yo la conquisté con eso. Ella dijo, es el hombre de mi vida. Es el hombre de mi vida. Pucha, okay. Igual la terrible partida de Séptimo Mar. Sí, pero eso ya pero claro. Tiniebla, me acuerdo cuando sí, funcionó. Sí, claro. El de mago, ¿te acordáis cuando falló el mago este? El que brillaba. ¿Cachai? Su poder era generar luz. O sea, lo que pasa es que hay magos que son religiosos, ¿ya? Su magia es como un don divino y ellos creen que Dios les trae la magia, ¿ya? Y este era un monje. Sin ofender a nadie, por supuesto. Este era un monje que estaban buscando si había alguna criatura sobrenatural Quería buscar en una plaza.
Como, revela ante mí la criatura sobrenatural. Muéstrame, señor, la criatura rogó y de repente tiró y la tirada le salió súper mala. Entonces baja un rayo de Divino. dorado del cielo y lo apunta a él. Y brillaba, y a donde fuera lo Lo apuntaba. seguía, ¿cachai? En una Porque, plaza. Por supuesto, él era la persona sobrenatural. Pero como, no entiendo, ¿por qué me sigue hasta luego? Era como, ¿en serio? Eso pasa cuando falláis en las tiras. Claro. Algo catastrófico, pero el resto se ríe muchísimo. Por supuesto que nos pillaron y nos salieron persiguiendo. Claro, porque era en el tiempo de la colonia, así que había inquisición, había de todo. Con antorchas y Una- todo. Una cuestión. Claro. A correr. Y nadie sabía andar a caballo. Ah, de veras. No podíamos Y nadie- subirnos los caballos. Ninguno tenía equitación. Nadie se había marcado equitación. No, entonces todos Suele se pasar, pasaban ¿no? los caballos y iban como abrazados así. Pero era como, sí, robemos los caballos. Nos subimos en los caballos. ¿Tienes equitación? No. Me abrazo el caballo. Cierro Claro. los ojos. Claro. ¿Se cayeron? ¿O lograron huir con los Íbamos caballos? montando. Yo iba a enredar la montura. Sí, Hay otros que no le pusieron montura, se subieron nomás. a pelo, sí. Y así como. Pero no, terrible. Sí, fue entretenido. Sí. Bueno, para que. Bueno, este es el mundo de las tinieblas, pero los juegos de rol son súper amplios, súper amplios. Uno puede hacer juegos de rol de lo que se le ocurra, de la serie que esté de moda, todo, de todo. Y uno puede adaptar los juegos de los dados, pues, porque, bueno, el mundo de las tinieblas usa dados de 10, pero hay otros juegos que ocupan más dados. Quizás dados de 6. Me acuerdo que jugué uno que eran Inomeni, Satani y Magda Veritas, que se usaban 3 dados de 6. Y Sí. las peores tiradas para uno que roleaba como de ángel era el 666. Y para el Sí. que roleaba de demonio era 1. O sea, 1-1-1. claro. Sí, me acuerdo. Y ahí me acuerdo que siempre tenías que, cuando uno se creaba la hoja, tenía que lanzar los dados al azar y le salían defectos físicos o otro tipo de efectos que siempre sí o sí tenían que rolearlo. No había forma de que se pudiera zafar. Eran tartamudo, tenían un cole caballo, tenían no sé cachos, de verdad. Pero porque al igual que el mundo de las tinieblas tienen que pasar desapercibidos. Entonces, igual era entretenido armar esos personajes. Ahora nos los faltó juegos que- demonio. Ah, de veras. ¿Cuál? ¿Demonio? Hablando de- Cuéntanos Claro. de demonio. ¿Cómo funciona demonio en el mundo de las tinieblas? Ahí se manifestó el demonio. Sí, ahorita me está hablando el demonio y la pega. Demonio de la caída se llama el juego. Como les decía, todos tienen como apellido. Es el último juego que salió. De Mundo de Tinieblas. En la lista. De la lista de juegos del Mundo de Tinieblas. Y se trata de que habla sobre los demonios y la rebelión de Lucifer. Lucifer es Dios crea el mundo en 7 días, ¿ya? Ok. Y cada día crea un tipo de ángel, ¿ya? A un tipo de ángel distinto. Y al último crea al hombre y les dice a los ángeles, después que crean el universo y que crea al hombre, le dice, ya ustedes ahora que tienen que querer al hombre tal como que me quieren a mí. Y todos los ángeles dicen, sí, por supuesto, sí. Para eso nos hicieron, ¿cachai? Pero después le dice lo otro, que no pueden ni acercarse, ni hablar, ni hacer nada con los hombres porque los hombres tienen que descubrir todo solo. Pero tienen que quererlos. Pero tienen que quererlos, ¿cachai? Y los ángeles quedan como, puta, ¿qué hacemos? Pues no podemos hablarle, pero tenemos que quererlo. Y hasta que llega un punto en que los ángeles dicen, ya, no importa, nos vamos a aparecer frente a los hombres y les vamos a enseñar. Y eso es lo que se llama la caída, ¿cachai? Pasan cositas. Lucifer se aparece frente a Adán y Eva y le enseña a... O sea, no es lo que aparece, le enseña sobre la civilización, sobre cómo plantar. Crea una civilización. Saca a los humanos que estaban como En la cueva. en las cuevas y los crea una civilización, ¿ya? Entonces eso produce que Dios mande a los demonios fuera, A los ángeles caídos a los ángeles caídos, los y convierte en demonios y se produce una guerra. Al final, cuando la guerra termina, los demonios pierden y los lanzan al abismo, que es un vacío donde no hay nada, ¿cachai? Nada. Ellos lo único que reciben ahí son ecos de lo que ocurre afuera, y lo que se dan cuenta es que afuera se olvidan de ellos.
Después que ellos pelearon por los humanos, que hicieron todo por los humanos, chao, nos fuimos. Yo te enseñé. Claro, es como eso, yo te enseñé y ahora ni me infláis. Vaya a ver. Cuenta. Claro, y hacia el año 2000, según la historia del mundo de Niebla, hay un evento que es catastrófico y que produce que, por una cuestión de resonancia espiritual, las puertas del abismo se quiebren. Y los demonios arrancan del abismo, los más chiquititos, los más pencas, arrancan del abismo, y como para poder volver al mundo tienen que buscar una ancla, algo que les permita anclarse al mundo, toman cuerpos humanos. Y de eso se trata el demonio de la caída, pues. De estos demonios que toman cuerpos humanos, que tienen que decidir entre volver a ser un ángel, por último un ángel caído, o dejarse llevar por sus impulsos demoníacos. Ah, ya es parecido al Innomine Satán, entonces es muy similar en ese sentido. Sí. ¿Y cómo se relaciona entonces este mundo con los otros? Mira, cuando salió Demonio como que no tenía mucha relación con lo otro porque sí es un juego cerrado. Era como la idea de jugar, tenía el manual básico, como 3 o 4 suplementos, y como que se cerraba, no tenía como mucha relación con el otro juego. Ahora se ha dicho que, por ejemplo, los demonios con los vampiros compiten por las ciudades. ¿Ya? Ya. Pues los demonios igual crean sus cultos y... Igual nadie quiere ser amigo de los vampiros. Claro, y nadie quiere ser amigo de los vampiros, ¿cachai? Por ejemplo, los hombres lobos no soportan los demonios porque lo asocian con criaturas corruptas. Las hadas como que ya lo llaman los caídos y a veces tienen cierta relación con los demonios, pero hasta por ahí. Pues los demonios siempre andan buscando cagarse a la gente. Hagamos un pacto, es como hagamos un trato. Te andan ofreciendo la mano por cualquier cosa. Claro. Y ya, bueno, ¿cuáles serían como los poderes especiales que tengan estas criaturas en el juego, del mundo de las tinieblas? ¿Los demonios? Uh-huh. Los demonios tienen la posibilidad de adquirir su forma angelical, ¿Ya? adaptarla a su envoltura mortal. Entonces ellos de repente se transforman, que se llaman la forma apocalíptica, y cada ángel, cada demonio tiene como su forma específica, ¿cachai? Algunos son como gigantes de metal, otros son como el ángel típico con alas y aureola y tienen distintos poderes, ¿cachai? Hay unos que están hechos como de agua, hay otros que están hechos de fuego. No son ¿Alguno que sea como Cupido? ¿No hay? No, pero sí hay con alitas así como bonitos, pero son como más terribles. Y cuando se va volviendo más malo, esa forma se va volviendo más demoníaca, ¿cachai? Esas alas de ángel ahora son alas de murciélago. Ya, y además, a algunos les salen cuernos y así. Ok, entonces ejemplo, ¿cuál sería entonces la misión de los que juegan ahora de demonio en este mundo de las tinieblas? ¿Cuál sería como los principales objetivos? Lo que buscan los demonios principalmente es saber qué pasó mientras ellos estaban afuera. Porque todos saben que su líder era Lucifer, pero Lucifer desapareció y no se sabe qué pasó con Lucifer. Y lo otro, que hay un tipo de demonio en especial que se llaman los encadenados, que esos no están unidos a un ser humano, sino que están unidos como una reliquia, como un ídolo. Y esos buenos son malos, ¿cachai? Son como dioses lobecarnianos, más o menos la forma así. Son criaturas, los dioses enloquecidos también le llaman ellos. Y esos güeyes están buscando destruir al mundo. Entonces ese es el rollo del demonio. Si se unen a los dioses o buscan salvarse. Ahora tampoco saben qué pasó con Dios, porque ellos esperaban que cuando salieran del abismo llegaran los ángeles y los volvieran a meter adentro. ¿Y no pasó nada? Y no hay Dios, no hay ángeles, no hay nada. Hay otras especies más terribles aquí. No, es como que están ahí como, ¿y ahora qué? Claro, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde está Dios? No tienen un líder, no tienen clanes en todo. Lo chistoso es que, o sea, tienen casas nomás, de que es lo que te decía, cada día se crea un tipo de ángel y eso corresponde a una casa, que tienen poder y cosas así parecido. Ya. Pero y lo otro, lo chistoso es que los ángeles, cuando hablan de Dios, dicen ella. Ups. Ella nos castigó. Sí.
Sí, Me gusta. Me gusta. dicen el padre, pero cuando dicen ella padre. Ella padre. Ella padre, sí. Nos dicen madre, dicen padre, pero siempre Ella. le dicen ella. Mm. Por supuesto, esto no es para ofender a nadie ni para tocarle las creencias a nadie. ¿Ah? Es un juego, Pero es un recuerden, juego. Es un juego. Es parte de... Sí. Armin, ¿tienes alguna otra duda sobre la jugabilidad? ¿Tipo de juegos de rol, algo así? Duda, a ver. Pues esto ya va más a la experiencia, ¿no? En cuanto a la experiencia personal de cada uno, sí. En algún momento, digamos que han tenido algún conflicto o ha habido algún conflicto en la mesa por la intensidad de la narración o las decisiones de los jugadores. ¿Y cómo se puede manejarlo en ese momento, si es que ha ocurrido o no? No tengo la suerte de que no me ha pasado, sé que hay gente que le ha pasado, ¿Ya? pero lo mejor es cuando los juegos se ponen muy intensos y a veces hay jugadores que en su interpretación afectan a otros jugadores que hay cosas que no les gustan, no los acomoda hablarla o verla, y hay otros que le da lo mismo. Entonces hay que llegar a un punto de que cuando un jugador se siente incómodo con lo que se está hablando, él puede decir, ¿saben qué, chiquillos? No me gusta esta parte, podríamos pasarla, o podríamos hacer lo que hacen las películas, ¿cachai? Que cuando quieren pasar algo por alto, hacen el fundido a negro y después Claro. siguen con otra escena. Es lo mismo. O ¿cachai? el cambio de escena, ¿cómo se llama esto? Cuando avanzas. Claro, cuando avanza, la escena se ocurre fuera de cámara y no La acción ocurre, pero no se describe. se describe, correcto. No se narra, no se juega. Claro. Se dice, ya pasó esto. Porque hay gente, Seguimos. hay gente que igual Murió, se siente. punto. Murió, No claro. explican cómo. Claro. Especialmente cosas que pasan cuando hay niños en la narración y tú estás hablando. Mucha gente que se siente incómoda, por ejemplo, cuando hablan del asesinato de niños. Y es Claro. obvio que se siente incómodo. Yo ahora que soy papá igual me siento incómodo, ¿cachai? Pero es parte de la historia. Entonces, no necesitas ser tan detallado. Gráfico. ¿cachai? Gráfico, Claro. ¿cachai? No, si encontraron el cadáver de tal forma y esto y el otro y acá y allá y le hicieron esto y acá. A veces no es necesario. Entonces, Mira, pero no he tenido problemas. yo creo que es importante a la hora de narrar advertir, trigger warning. Y si alguien dice, ¿sabes qué? Me afecta tal y tal cosa, ahí quizás, bueno, eso es previo. Es importante Sí. que los narradores comenten, bueno, que una vez que el narrador diga, ¿sabes qué? Esta historia, esta narración va a tener cosas fuertes y es importante que los que van a rolear digan, ¿sabes qué? A mí me afecta tal y tal cosa, entonces ahí el narrador puede ya adaptar mejor la historia para que no le afecte a nadie o para que no le afecte a tal persona. Y respetar también lo que a cada persona le afecta, porque hay veces que dice, pero ¿cómo no vaya a querer ver eso? ¿Cómo te va a afectar eso? Y hay gente que lo encuentra muy nimio, pero para esa persona es importante. Y hay que respetar eso, ¿cachai? No sabe qué historia viene por detrás cada jugador y que de repente le estáis tocando una fibra que no quieren que le toquen. Entonces hay que respetar y hay que preguntar, ¿te sientes cómodo? Si no te sientes cómodo, paramos. Lo conversamos y seguimos. Y también parar a los jugadores, que a veces hay jugadores que quieren insistir en eso, quieren ser más incisivos, y hay que decirles, no, sabes que no va por ahí. Ahí el máster tiene que parar la situación, Claro. intervenir. Porque recordando siempre porque, que digo, de pronto se vaya a formar una guerra de egos en alguna parte del juego. puede pasar. Es que si hay una guerra de egos, siempre que sea entre los personajes no hay problema. El problema es cuando el ego no es entre los personajes, sino entre los jugadores. Es terrible. Claro, porque entre personajes que están dentro de la historia, que tienen un conflicto, está bien. Pero es el problema cuando tienes dos jugadores, que los jugadores quieren molestarse mutuamente y que no dejan avanzar la historia. Entonces hay que pararlo y decirles, ¿saben qué, chiquillos?
No están dejando jugar al resto, dejen que el resto juegue. No es solamente que ustedes van a pasarla bien, tienen que pasarla bien todos en la mesa. Porque también es el rollo que hay distintos tipos de jugadores. Hay jugadores que participan mucho en el juego y hay otros que son más calladitos porque son más tímidos y les cuesta soltarse. Entonces hay que buscar que todos puedan tener su momento de participar y que se sientan importantes. Es una historia sin protagonistas. Son todos protagonistas. Donde todos son protagonistas. No hay uno más importante que el otro. Yo creo que algo importante que hay que destacar en los juegos de rol es no necesariamente tu personaje siempre tiene que ganar o lograr su objetivo. Yo creo que una cosa importante es que historia se crea entre todos. Y gracias también a los dados. Porque a veces las historias terminan siendo épicas y no estaban en los planes del máster. Sí, no, pasa mucho. ¿Qué es eso de planificar partidas, Dios mío? No, o sea, uno más o menos sabe qué es lo que quiere hacer. Pero claro. Lo que pasa entre medio... Quiero que mi historia es lo gracioso. se trate de esto. Claro. Perfecto. Nada Lo más. que pasa entre medio, eso es relleno de los jugadores y hay que darle... También hay máster que son como muy cuadrados de que yo quiero que mi historia vaya para allá y tratan de obligar a los jugadores que vayan a un lado donde no les interesa. La idea es dar la libertad que los jugadores puedan hacer la historia junto con el máster. Exacto, eso. Al fin y al cabo, igual le digo, lo importante es el resultado. Y que, bueno, lo importante es pasarla bien. Yo de verdad, los juegos de rol de este tipo para mí son mis juegos de mesa favoritos. No es solo, a veces solo necesitas un dado, como decíamos al comienzo, a veces solamente con piedra, papel o tijera puedes decidir el destino, ¿entienden? Son los juegos más económicos. Ajá. Imaginación, un narrador. Imagínate. Si no tienes un dado de 6 caras, puedes usar piedra, papel o tijera, pueden usar naipes para decidir el destino. Hay un montón de formas, ¿o no? Sí. Y si te invitan a jugar rol, siempre alguien va a llegar con dados. Sí, aunque no tengas tus dados, no importa, ve. Va a ser interesante. Yo llevo una bolsa llena de dados siempre que voy a... Así, a alguien le falta dados y empiezo a repartir Lo dados. único que tienen que llevar es un lápiz, por favor. Sí, siempre llevo el lápiz. Por favor, nadie lleva lápiz. Grafito, Sí, por favor. Lápiz, grafito y una copa. Porque Nada van a más. borrar mucho en sus hojas y todo ese tema. ¿Verdad? Lápiz es importante. Y nadie lleva lápiz. El máster debería llevar siempre el lápiz. Como ¿Qué lleva los otros dados. consejos más les darían a alguien que quiere iniciarse en este mundo de los juegos de rol? Que se atrevan nomás. Sí, sí. Que dé el paso, Ya. porque no es algo tan seriote, no es un serious business, es Claro. jugar, divertirse. Incluso los juegos como estos que son para adultos, los de Mundo de Niebla, también son bien relajados, son bien entretenidos. No es nada muy ceremonioso. Nadie te va a mirar nadie te va a mirar feo si hacía algo que te equivocáis o cosas así, si al final, Es para alimentar la historia. claro, Es una historia colectiva y cooperativa. Recordemos eso. Sí, es no. una historia cooperativa. no es como un juego, no es como jugar Monopoly. Nadie va a caer en Claro. bancarrota. Aquí están todos cooperando para llegar a un mismo fin. Pero eso que se atrevan, igual hay en toda la ciudad hay grupos donde pueden acercarse. Hoy hay más facilidad para jugar rol que cuando nosotros estábamos jóvenes. Sí, Hoy día la por el mismo Discord conectividad, para jugar. sí, por WhatsApp. Sí, se puede jugar por varias Si no formas tienes dados, distintas. puedes descargar una aplicación de dados. Tú pones ahí, necesito 2 dados de 6 o 2 dados de 8 y pones ahí, te Sí. salen los resultados. Se puede. Sí, hay aplicaciones con dados para el celular. Yo tengo. La cuestión que tiene ahora el WhatsApp también le dice, tírame un dado de tanto y te da el resultado. Ah, la IA, claro. La IA Te también, necesito, dame 2 resultados para 2 dados de 10. Ay, el meta, es que yo le dije meta, ahora tú te vas a llamar Bob. Bot. Entonces ahora yo le digo, Bob, dime esto. Buena. Me gusta la idea de ponerle nombre a la IA. Sí, tenés que programarlo y decirle, mira, tú ahora vas a responder a este nombre, entonces cada vez que yo diga este nombre me estoy refiriendo a ti, entonces la IA dice, perfecto, ahora me llamo así. Exacto. Bueno, creo que tuvimos una larga
charlas sobre juegos de rol entretenida, algo que quieran agregar antes de salir, antes del cierre. Nada, que se animen a jugar rol. Y pásenla bien. Pásenla bien. Sí. Hay muchos tipos de juegos de rol, no están solamente los juegos de tiniebla, hay de todo tipo de aventuras, donde pueden ser héroes, pueden ser monstruos, Claro. pueden ser las dos. Pero Y después varios quizá más géneros. adelante es narrar, también entretenido, ¿no? Narrar es muy entretenido. Yo me gusta mucho narrar. tú estás Ser jugando ahí el máster, el dios. No tanto el dios, ese es un rollo que dice, no, es que el máster es dios. Claro, porque domináis un montón de cosas, pero en realidad soy un jugador más, ¿no? Sí. Eres un contador de historias. Es un aunque cuenta historia, pero Ay, como la película. sí. Le conté la historia a la gente y ojalá que la gente se entretenga con la historia que le estáis contando. Sí, más que nada, de eso uno se siente como que con calorcito en el corazón después cuando... Es como escribir un libro chiquitito. Claro, como escoger un libro chiquitito para 5 personas. A veces Sí. 7. Me hemos tocado mesas con 12. A veces 15. ¿Cuántos jugadores por partida son lo ideal? No más de 5. Yo creo que 5. 5 es como... El tope Ideal. máximo, porque si no después es muy complicado, ¿no? Sí, como que aparte que con 5 como que cubres todas las posibilidades que puede tener una party, ¿cachai? Un grupo. Es como el trabajo en grupo. Claro. Ya. Como que... Sobre 5 hay alguien que no va a hacer nada. Sí. No, hay alguien que igual para que tengan todo su tiempo de juego De brillar. y de brillar, ¿cachai? Por lo general es 5. En todos los juegos y la idea es que cada uno haga un personaje especializado en algo diferente al del lado, ¿cachai? Si que no vayan todos a lo mismo. A Claro. veces sucede, a veces no. A veces Sí. no, pues, a veces todos quieren ser... Lo mismo. Claro, todos quieren ser un bárbaro que destruye todo. Todos Bárbaro, queremos ser malas Malkavian. pulgas. Sí. Una mesa Claro. con 5 Malkavian. Estamos. Que son los Eso- vampiros todo locos, loco. no, horrible. Todo horrible, no, Sí. no. Y uno Nadie más encima confía en tiene nadie. personalidad doble. Claro, así que tenéis 6, weón. 6. Bueno, Como el la loco de gente que quiera jugar rol, bueno, los lugares donde pueden pasar a preguntar, que es muy probable si en sus ciudades venden, o sea, hay tiendas que venden juegos de mesas, que son esas típicas que te venden no solamente las cartas 1, sino que ya hay juegos de mesa más especializados, más caros, ¿me entiendes? Tiendas ñoñas. Pasen y pregunten. Las cartas también, las Magic, las Pokémon, todas esas tiendas, pasen y pregunten, ¿ustedes saben de grupos de rol? Y puede que hasta en esas mismas tiendas se abran mesas. Siempre puede entrar a los grupos de Facebook, porque todavía funciona Facebook. Y hay grupos ¿Cómo funcionan de esos? juegos de rol. No, ahí tú buscas porque están los juegos de rol internacional, está el Rol Chile. Todavía ¿Ya? funciona Facebook. Sí. Ya. No, y también pueden buscar grupos en Instagram, también hay varios grupos que están y Sí. te dicen dónde se juntan, cuándo se juntan. Y para los más jóvenes, por TikTok. Oh, de veras, sí, también hay... ¿Sí? TikTok. ¿Por Hay, TikTok hay también? hay gente que sube sus partidas a TikTok, entonces tú puedes llegar y decir como, hola, ¿usted sabe dónde puedo jugar rol? Sí. Ah, ya, perfecto. Pero en la primera siempre es como tienda que venda cosas ñoñas, cosas de anime, pregunte, ¿usted sabe dónde juegan rol? Sí. Sí, ahí Claro, lo van a guiar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y, le hago a la gente que nos esté escuchando, vayan a escuchar el canal de ustedes. Hablen un poquito de su canal, en qué consiste para que la gente sepa y llegar a ellos. Claro, el Ale me da el paso porque no sabe de qué hablamos nosotros en nuestro podcast. A mí me ponen un cassette y yo hablo, ¿no? Un cassette. Un cassette, Un porque soy viejo. ¡Ay, Soy Dios! un boomer. Tú no soy Cassette. boomer, tú eres generación X. Gen X. Gen X. No, pero que ya nos saltaron, ¿cachai? No. De cierta edad para atrás, son No, todos boomers. no, bueno, es una cuestión cultural. Sí. Nosotros hablamos de cultura pop, Sí. ñoña. Tenemos 3 capítulos dedicados a los juegos de rol igual. Sí. Tenemos uno del mundo de tinieblas también. Sí, creo que es el tercero. Sí. Que hablamos desde que se crearon los juegos de rol.
Ahora más o menos un poquito de historia y Así como las cosas feas que ocurren en el mundo del rol, porque también hay cosas feas. muy feas. Para eso hay herramientas ahora para evitar que ocurran esas cosas feas. Pucha, igual tenemos cosas sobre la ciudad de Antofagasta, poquito, pero más nuestro podcast se dedica a la cultura pop en general. Y ñoña. Tenemos un canal de YouTube que nos pueden encontrar como Antofageek. Lo mismo en Instagram. Y esas son como las redes sociales más importantes. Estamos tratando de hacer TikTok, pero somos muy viejos. Sí. Necesitamos pasar. ayuda. Necesitan. Para eso no meterse. te falta ser joven tampoco. Miran, necesitan, o sea, para eso ustedes tienen que hacerse sus propios TikTok y navegar en la red para entenderla, porque igual tiene un algoritmo medio raro. Yo Y por solo sé cierto, ver déjeme TikTok. felicitarlos. Por ahí estuve escuchando algún episodio de su podcast y para que muy bueno. Por ahí los escuché que hablaron muy bien de los Warren. Los felicito. Sí. Me encantan los guardas. Me parece. Saludos para el Me parece. cielo. Oye, de veras que se murieron los dos. Po. Sí, pues, besito para el cielo. Se murió él y se murió ella. Y eso que no, hay una cosa más turbia de los Warren que no hablamos. O sea, No estoy seguro si es la misma que... es que Cuenten, parece chisme. que también hubo entre ellos hubo cuentos con menores. Ah, sí. Sí, el Sí, viejo. pues. Tuvieron una No chica, hablamos de eso. tuve una chica viviendo con ellos y creo Hay que cosas turbias ahí con la chica él- y el tipo. él se la servía, claro. O sea, el Ed le sacaba el demonio de otra forma. Sí. Ya. Sí, sí salieron esos detalles, pero fue como, no voy a hablar, me morí. Sí. Ahora mi hijo administra en el museo La hija de ellos administra el Sí. museo de basura de los Warren. de basura. El Para museo los que del no Diógenes. saben, solo era una vidente y un demólogo muy famoso que hasta tienen películas. Para los que Sí, no pues, la saben de de qué están Conjuro. El hablando. universo de los Warren. Sí, el conjuro. Claro, por si O sea, las acaso. películas son súper buenas, no tengo nada que decir de las películas. Sí, son los personajes que. La historia en vida real de ellos. Claro, la vida real son como súper turbios, sí. Sí, Pero, así bueno. que vayan a escuchar el capítulo de los Warren ahí Vayan a en escucharlo. nuestro Sí, vayan a escucharlo. Y- Muy bueno, ahí le Estamos dejamos el haciendo chisme, una- le dejamos el chisme, vayan. Una segunda temporada para. Cuesta. Estamos trabajando en eso. Cuesta porque ahora tenemos un pequeño demonio chico. Sí, tenemos un pequeño demonio ahí que anda dando vueltas. Ya vino a golpear la puerta un par de veces. Claro. Bueno. ¿Qué están ¿Qué será haciendo? más terrible? ¿Tener un demonio o un fantasma? Ah, el demonio chico, la criatura. La criatura. Obvio. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos tenerlos en otra oportunidad para que nos sigan comentando otros temas interesantes. Que yo sé que ustedes tienen por ahí temas así interesantes, casi similares a los que nosotros sabemos contar por acá de varias historias. La verdad es que esto de los Warren me llenó de mucha intriga, la verdad. Ya, chiquillos, nosotros igual lo pasamos súper bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar. Cuando quieran de nuevo, aquí estamos. Perfecto, ahí coordinaremos. Perfecto. Aquí los esperamos entonces. Y bueno, hasta aquí llegamos a la parte final de nuestro episodio de hoy. Estuvo con ustedes Armin Maves. Y yo soy Catalina de los Ríos. Nos encontramos en una próxima entrega de Crónicas del Miedo. Crónicas del Miedo Podcast fue auspiciado por Avisónico Sentinel, el dispositivo perfecto para espantar todas esas aves que usan para espiarnos. Con su tecnología ultrasónica, impacta en un radio de 30 metros a la redonda. Respire tranquilo, respire paz, porque recuerde, si puede volar, puede espiar.